En el caso de Gabriel García Márquez, no podía entender el Gabo el periodismo sin la literatura, y la literatura sin la realidad cotidiana, y luego sin el realismo mágico. En un encuentro con periodistas en Los Cabos hace 10 años, Gabo contaba cómo surgió el libro Relato de un náufrago, publicado por entregas en el diario colombiano El Espectador en 1955, y las primeras lecciones, recordaba entonces, ahí en Los Cabos, que le dejó el periodismo. En marzo del 2004, el periodista y escritor Gabriel García Márquez estuvo en Los Cabos, Baja California Sur, donde participó en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa que agrupa a periodistas y comunicadores destacados de América. En este encuentro, García Márquez conversó de forma coloquial y amena con algunos periodistas colombianos, decanos, viejos amigos y compañeros del Premio Nobel de Literatura 1982, donde habló de su incursión en el periodismo. A mí, en cambio, lo que más me interesa y me sorprende, parece extraordinario, es cómo se aprende a ser periodista. Y me di cuenta de que yo sabía narrar una historia. Era un gran lector de Los Mil y Una Noches, principalmente. Me fascinaban las historias de Los Mil y Una Noches, y yo trataba de hacer historias de esa clase. De manera que cuando yo empecé en el periodismo en los periódicos de Cartagena y Barranquilla, pero no hacía exactamente periodismo, hacía columnas. Y así fui aprendiendo a escribir columnas periodísticas. La conversación era moderada por Gabriel García Márquez, quien de forma espontánea comenzó a recordar anécdotas y momentos inolvidables junto con su amigo José Salgar, periodista y director del periódico colombiano El Espectador, quien por cierto falleció en julio del pasado 2013. García Márquez no sabía si había diferencia entre periodismo y literatura. El Espectador era exactamente el periódico que había que hacer. Y yo creo haber descubierto por qué. Porque siempre todo contaba un cuento. Las noticias de ayer salían en El Espectador, pero articuladas con tal cantidad de vida literaria y una estructura tan precisa, que yo creía que el periodismo y la literatura eran la misma cosa. Recordó la frase que para él fue la más importante de su vida, una frase de parte de José Salgar, su jefe en ese entonces. Y me hicieron una trampa. Me invitaron a Bogotá a pasar unos días, pero desde el día que llegué me dijeron: siéntate ahí y escribe algo. Y yo escribí lo mejor que me parecía podía hacer, se lo presenté a Salgar y me dijo la frase más importante que me han enseñado en la vida. Me dijo: tuérzale el cuello al cisne. Lo entendí perfectamente de qué se trataba. Con la frase de tuérzale el cuello al cisne, tuve yo que pasar las horas más amargas y más importantes de mi vida. Era cuando estaba escribiendo y llegaba a un punto y escribía y dice: aquí Salgar me va a decir que le tuerza el cuello al cisne. Me cambiaba. Y de todas maneras siempre encontraba por ahí un cuellito al cual darle vuelta, hasta que me di cuenta que tenía razón. Gabo de pronto comenzó a narrar cómo surgió el libro de Relato de un náufrago, publicado por entregas en El Espectador de Bogotá en 1955 y en 1970 en libro, no como novela, sino como un reportaje periodístico que da cuenta de la historia de un tripulante de un buque militar que cayó al mar y sobrevivió. Finalmente llegó a una playa de Colombia y días después se trasladó a Cartagena y a Bogotá.
García Márquez recibió la orden de escribir la historia. A ver si yo podía inventar algo de eso. Yo no puedo ponerme ya a inventar. Ya a estas alturas nadie quiere saber nada del marinero Velasco. Oye, lo contrató y me llamó y me dijo, es una orden, vamos, háblate con él. Es que la cosa es esto. Él llegó, ya no había tiempo. Él llegó y me contó la primera parte, yo me senté, la escribí y salió al día siguiente, prometiendo una serie completa con toda la historia. Armando Figaredo, Noticieros Televisa.